¿Y si te dijera que existe un amor capaz de perseguirte cuando huyes, de pagarte cuando te pierdes y de restaurarte cuando todos te dan por perdido? No es una historia romántica, es una historia real, una historia que escandalizó a una nación entera y que hoy puede confrontar tu corazón. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo la vida de un profeta, es el retrato más crudo y más hermoso del amor de Dios hacia un pueblo infiel, y quizá hacia ti. En un tiempo donde Israel parecía fuerte por fuera pero estaba podrido por dentro, se levantó una voz distinta. Las cosechas eran abundantes, el comercio fluía, los altares estaban llenos de incienso, pero el corazón del pueblo estaba vacío. Adoraban a Dios con los labios y a los ídolos con el corazón. Su fe se había convertido en costumbre, su adoración en rutina, su devoción en traición, y entonces Dios decidió enviar un mensaje que nadie esperaba. No sería solo un sermón, no sería solo una advertencia, sería una vida convertida en profecía. El nombre del hombre era Oseas, un joven profeta, sensible, fiel, dispuesto, hasta que Dios le dio una orden que partió su destino en dos. Ve, toma por esposa a una mujer dada a la prostitución. No era una metáfora, era un mandato. Dios no le pidió que construyera un altar, le pidió que construyera un matrimonio, pero no con una mujer virtuosa, sino con una mujer marcada por el rechazo social, por la inestabilidad, por la herida. Imagínalo por un momento, el murmullo del pueblo, las miradas de desprecio, las burlas en las esquinas. Ahí va el profeta, el que habla de santidad, casándose con una mujer de reputación rota. Pero Oseas entendió algo que pocos entendían. Su matrimonio sería un espejo, un reflejo viviente de lo que Dios sentía por Israel. Y aquí es donde quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has amado a alguien que no supo valorarte? ¿Alguna vez has dado todo y recibido indiferencia? Entonces puedes comenzar a entender el corazón de esta historia. Gomer, así se llamaba ella, entró en la casa del profeta. Al principio todo parecía posible, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y nació el primer hijo. Dios le dijo que lo llamara Jezreel, un nombre que anunciaba juicio, un nombre que recordaba sangre derramada, un nombre que era advertencia. Cada vez que Oseas llamaba a su hijo para cenar, el pueblo escuchaba el eco del mensaje. Lo que ustedes han sembrado, lo van a cosechar. Luego nació una niña. Dios dijo que la llamara Lo-Ruhama, que significa no compadecida, no amada, no alcanzada por misericordia. Y el corazón del profeta volvió a quebrarse, porque ahora el mensaje ya no era solo nacional, era familiar. Y después nació un tercer hijo, Lo-Ami, no mi pueblo, la frase más dura que un Dios puede pronunciar sobre una nación. No mi pueblo. Pero aquí es donde la historia se vuelve incómodamente personal, porque muchas veces nosotros también vivimos como si no fuéramos su pueblo. Corremos tras nuestros propios ídolos, éxito, dinero, aprobación, placer. Israel corría tras Baal. Nosotros corremos tras versiones modernas del mismo vacío. Y mientras el pueblo celebraba su falsa prosperidad, el matrimonio de Oseas comenzaba a fracturarse. Gomer empezó a ausentarse, a mirar hacia otros hombres, a buscar en otros brazos lo que ya tenía en casa. La infidelidad espiritual de Israel se volvió infidelidad literal en la casa del profeta, hasta que un día Gomer desapareció, sin despedida, sin explicación, sin remordimiento, y Oseas se quedó solo, con 3 hijos, con un corazón roto y con una misión que no había terminado. ¿Puedes sentir el peso de ese silencio? La cama vacía, las preguntas de los niños, la humillación pública. Pero la historia no termina ahí, porque el amor de Dios no termina cuando tú te vas. Tiempo después, la voz volvió a hablar. Ve otra vez. Ama a una mujer amada por otro, aunque adúltera. No solo la había perdido,
Ahora debía ir a buscarla. No solo había sido traicionado, ahora debía redimir. Oseas caminó hasta el mercado donde se vendían esclavas, y allí estaba ella, ya no con orgullo, ya no con brillo, sino con cadenas, desgastada, usada, reducida a mercancía. El precio fue 15 piezas de plata y una medida de cebada. Eso fue lo que costó recuperar a la mujer que un día había abandonado su casa. Oseas no negoció, pagó, porque el amor verdadero no calcula, redime. Y aquí viene el clímax de esta historia. Dios no solo permitió que Oseas sintiera el dolor de la traición, le permitió sentir el poder de la restauración. Gomer volvió a casa, no como prisionera, sino como esposa restaurada, y Dios declaró que así haría con Israel. La atraeré al desierto, le hablaré al corazón, cambiaré el valle de Acor en puerta de esperanza. El desierto no es castigo, es hospital, es el lugar donde el ruido se apaga y la voz de Dios vuelve a escucharse. Y aquí quiero detenerme un momento. Si esta historia te está tocando, si algo en ti se siente identificado con Israel, con Gomer o incluso con Oseas, suscríbete, no por el canal, no por el algoritmo, por ti. Porque si esto está resonando en tu interior, es porque hay algo que Dios quiere restaurar en tu vida. Oseas comprendió que su dolor no era desperdicio, era mensaje, que su humillación no era fracaso, era profecía, que su amor no era debilidad, era reflejo del amor eterno. Israel había traicionado, Gomer había traicionado, pero Dios no había abandonado. Y eso es lo que hace que esta historia sea viral incluso 2700 años después, porque todos, en algún momento, hemos sido infieles a algo que juramos amar, y todos necesitamos un amor que nos busque cuando nos perdemos. El mensaje final de Oseas no fue condena, fue esperanza. Ustedes no eran mi pueblo, pero lo serán, no eran amados, pero serán alcanzados por misericordia. El juicio no era el final, la restauración lo era. Así que te dejo con esta pregunta. Si Dios estuviera dispuesto a pagar el precio por recuperarte, ¿estarías dispuesto a volver? Y si ya volviste, ¿estás dispuesto a amar con la misma gracia con la que fuiste amado? Si este mensaje te hizo pensar, mira el siguiente video, porque esta no es la única historia donde Dios convierte ruina en redención. El amor que persigue no es una leyenda antigua, es una invitación vigente y puede estar tocando tu puerta ahora mismo.